Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién merece ser escuchado? Desde los estudios del área de diseño Santo Tomás les traemos un nuevo capítulo, esta vez enfocado en emprendimiento, crédito, avales. Y si tú tienes sueños que tal vez nadie te los ha avalado, hay empresas que te pueden avalar. Y esos sueños, que son los que generan las pymes, que generan el 80% del empleo, captan solamente en el sistema bancario el 20% de los créditos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo mejoramos eso? Para eso invitamos a una persona que tal vez tiene la respuesta. Diego Fleischmann, bienvenido, gerente general de Aval Chile. Bienvenido, Marco Cari. Hola Diego, hola Cristian. Oye Diego, cuéntanos un poco de dónde surge esta preocupación, digamos, esta inquietud y este primer movimiento hacia empezar a avalar pymes y pequeños emprendimientos. Mira, un poco a mí me gustaría contarte una historia personal para explicar cómo llegué a este emprendimiento. Yo tenía efectivamente una pyme y trabajaba en el sector financiero. Y dado que yo trabajaba en el sector financiero, siempre pensé que yo le iba a agregar mucho valor a las pymes a través de reestructurarlas financieramente. Y yo trabajaba en un banco y paralelamente tenía este negocio. Y fui yo a negociar con los bancos para obtener mejores condiciones de crédito y me encontré con una negativa ahí. Y fue ahí como fui a golpear las puertas de la Corfo y le dije, oye, mira, tengo esta empresa que es tremendamente buena, es solvente, está manejada ordenadamente y todo lo que necesita es mejorar su acceso al crédito. He golpeado las puertas de los bancos presentándolas bien y no hay nada que me puedan ofrecer los bancos. Y ahí fue cuando la misma Corfo me dijo, mira, acá salió una ley, que es la Ley de Sociedad Anónima de Garantía Recíproca, que justamente busca resolver el tema que tú estás viendo. Y así como vimos la oportunidad con un grupo de socios y emprendimos esta empresa que tiene por objeto avalar a las pymes para que con nuestro aval accedan a mejores condiciones financieras. O sea, esa ley en el fondo lo que dice es que una empresa puede avalar a otra empresa. Ese es en resumen Sí, lo que hace esta ley es que se crean la Sociedad de Garantía Recíproca, que lo que hace la Sociedad de Garantía Recíproca es avalar a las pymes para que con este aval las pymes accedan a mejores condiciones financieras a los bancos. Y como decía Cristian, por donde uno lo vea, aquí hay un espacio gigantesco. Las pymes generan entre un 70 y un 80% del empleo en el país. El año pasado generaron 9 de cada 10 de los nuevos empleos que se crearon en Chile. O sea, están generando además más empleo del que actualmente están. Más empleo que actualmente están, o sea, son el motor. Flujo va creciendo, digamos. Claro, son el motor del crecimiento de los nuevos empleos, son el motor de la innovación. Y cuando uno ve las estadísticas, hay ciertas cosas que no te cuadran. Cuando uno ve un grupo de empresas que generan el 80% del empleo y sin embargo representan un 20% de las colocaciones que tienen los bancos, no cuadra. Y cuando uno ve las tasas de interés a que acceden estas empresas, que son bastante más altas que el promedio que las grandes empresas, tampoco cuadra. Y ahí cuando uno ve temas que no cuadran en el mercado, uno ve que deben existir ciertas oportunidades. Sí. Y eso es las oportunidades que uno toma como emprendedor, y son mejores estas oportunidades que uno toma como emprendedor, y que ve que no solamente uno puede recibir un justo pago por lo que uno hace, sino que también está retribuyendo a la sociedad con un tema que es bastante. Y en la práctica, con el aval, la empresa chica o pyme se transforma crediticiamente en alguien mucho menos riesgoso. ¿Cómo funciona eso? Mira, nosotros lo que hacemos efectivamente, como tú dices, emitimos este certificado de fianza, que es el título, o aval, y este aval tiene una clasificación de riesgo que es A+. ¿Qué significa ser A+? Para explicarle a todo lo que está acá. Es que el riesgo que tiene esta pyme cuando va con este aval es el mismo riesgo que tiene una gran empresa, se transforma en un Copec o en una Endesa frente a un banco. Y es por ello que los bancos aprueban los créditos cuando tienen nuestro aval. No tienen que hacer un concepto muy financiero que se llama provisiones, y por ende le pueden prestar una tasa mucho menor que si fueran ellos directamente. Oye, y nosotros cobramos una comisión por avalarlo. Cuéntame, ¿por qué cuesta tanto entonces que los bancos le presten a las empresas pequeñas sobre todo? ¿Cuál es la traba ahí? ¿El riesgo entonces netamente o hay otros factores? Diría que hay dos razones fundamentalmente. Primero, es que si tú te pones las perspectivas del banco, los zapatos del banco, analizar un crédito de 500 millones de pesos tiene el mismo costo que analizar un crédito de 5 millones de pesos. Entonces tú te pones los zapatos del banco, ¿qué es lo que tú haces? Y si quieres crecer, te centras en los créditos más grandes por sobre los créditos más chicos. Y adicionalmente para el banco, si analizar los créditos tiene el mismo costo uno de 500 que uno de 5, pero la pyme también genera información financiera que es más pobre, porque las pymes probablemente trabajan un contador y no tienen 4 contadores o un gerente de finanzas, sino que tienen apenas un contador, entonces genera información financiera que es más pobre. Entonces eso también hace que sea más difícil para el banco analizarla. Entonces por eso ahí se genera una falla de mercado desde el punto de vista del apetito que tienen los bancos para este segmento. Y adicionalmente son objetivamente más riesgosas. Pero hay un problema de análisis de información
y un tema de riesgo. Pero no es simplemente un tema de riesgo, hay un tema de análisis de información y una preferencia por los grandes versus más chicos. ¿Son negocios de verdad o porque ustedes, tengo entendido que tienen una buena tasa de cobranza? Entonces, finalmente, ¿por qué lo termina siendo menos riesgoso? Porque ustedes los que toman les pagan, entonces, ¿cómo funciona eso? ¿O ustedes eligen muy bien o lo apoyan? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, bueno, hay dos cosas importantes acá. La primera es que nosotros analizamos en forma distinta las pymes que los bancos. Tenemos una vocación pyme, estamos centrados, igual que en todos los negocios, tenemos un foco en este negocio. Lo único que nosotros hacemos es analizar las pymes. Y para analizar las pymes uno no se puede limitar a analizar el balance de la empresa. Uno tiene que mirar el balance de la empresa, pero tiene que mirar los ojos del empresario, entender su historia, entender su negocio, ir a visitarlo. Y eso es un tema que en una institución financiera que es más grande les cuesta más. Y por eso nosotros estamos especializados en este segmento. Y los medimos y analizamos en forma distinta. No significa que aprobemos todos los créditos. De hecho, en una primera instancia aprobamos 1 de cada 3. Yeah. Pero hay una tasa de rechazo importante, pero cada una de estas empresas, las que aprobamos, no están hoy día accediendo a la banca. Te fijas que salimos un beneficio a esas empresas que dimos. Y te diría que también el otro beneficio, el más importante, es tasa de interés. Hay muchas empresas que acceden hoy día a financiamiento y que están hoy día en la banca, pero prefieren operar con nosotros porque la comisión que nosotros le cobramos a la pyme, más la tasa que le cobra el banco, es más barato de que ellos vayan solamente al banco. Y hay un espacio de mercado que es gigante, está creciendo a tasa importante, mientras las empresas están creciendo con los bancos a un ritmo de 10%, las pymes están creciendo las colocaciones un 15%, están creciendo mucho más fuerte. Oye, pero yo me acuerdo cuando estuvimos hace poco en una cónclave de la Asociación de Emprendedores de Chile y se quejaban amargamente que a veces los bancos, incluso con las garantías, con los créditos garantizados y todo, seguían poniendo tasas altas. ¿Tú tienes alguna explicación de por qué eso sigue pasando? Bueno, justamente lo que nosotros hacemos y lo que decían ahí en la cumbre de emprendedores, y que yo también soy director ahí de ASECH. Bueno, y saludo ahí a todos los aquí los emprendedores obviamente, de ASECH, obviamente. Fomentando el emprendimiento. Y la gran diferencia de nuestros sistemas de CGR versus otros sistemas de garantía es que nosotros le damos este papelito certificado de finanza a la pyme para que ella negocie libremente en la banca. Y lo que hay que hacer acá es que aumente el poder de negociación de la pyme frente a los bancos. Y ahí ustedes han hecho al respecto, por ejemplo, de que ustedes mismos negocien con los bancos como para que el que va a pedir una aval a Chile tenga ya algún contacto mejor en los bancos para que le den menores tasas, o todavía no han entrado a eso. No, sí, estamos entrando a eso, porque nosotros le informamos a nuestros clientes, cuando vienen a pedir la aval a nosotros le decimos, mira, si tú vas al Banco Santander tienes tal tasa, si vas al Banco Security tienes tal tasa, si vas al Banco por Banca tienes tal tasa. Entonces, él puede objetivamente hacer una negociación con los bancos, con nuestro papel en los distintos bancos. Pues se puede pasear. Sumando, muchas empresas chicas tienen un paquete que vale, como esa empresa que tú decías, de 500 millones para el banco, entonces puedes transformar todo ello junto en algo más grande, ¿no? Es que lo hace que hoy día la pyme, cuando va al banco, objetivamente sin garantía, no es que vaya a pedirle una mejor tasa al banco, sino que va a pedirle financiamiento. Primero, y le agradece si es que entrega el financiamiento. Y el segundo tema es pedir la tasa. Entonces yo creo que este tema está cambiando en Chile. Las pymes hoy día son cada vez más importantes, los emprendedores son cada vez más fuertes, y con un papelito como el nuestro, con este aval, ya la pyme no es que le va a ir a pedir financiamiento, le va a ir a pedir financiamiento, pero va a cotizar entre distintos bancos la mejor tasa, y eso cambia la perspectiva. Bueno, amigos, ya aprendimos que se puede transformar una pequeña empresa en una gran empresa ante un banco para pedir financiamiento. Uno puede subir esos sueños, así que vamos a volver con un poco más de esto después de una pequeña pausa. Espérennos, gracias. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bueno, amigos, volvemos después de esta pequeña pausa con Diego Fletchman, gerente general de Aval Chile. Y Diego, cuéntanos, ¿qué otro servicio otorgan ustedes a quienes avalan para solucionar la problemática de que consigan crédito? Mira, bueno, yo no te lo había comentado, pero nosotros tenemos hoy día más de 2.000 clientes en Aval Chile y 150.000 millones avalados, que son cerca de 300 millones de dólares. O sea, ya hay una gran cantidad de clientes que han creído en Aval Chile. Y justamente
aprendiendo de nuestros clientes, nos dimos cuenta que tenían dos problemas bien importantes. El primer problema, tenían problemas de administración interna, de management, pero los temas no los temas que son el eje de su negocio, que lo hacen muy bien, son muy creativos, son buenos para vender, son grandes soñadores, así somos los emprendedores, pero tienen muchos problemas en general en lo que es el management y en la administración financiera. Y justamente ahí creamos una empresa para asesorar financieramente a las pymes, para hacerla un poco más ordenada y ayudarlo en todo lo que es su manejo financiero. Y el segundo tema, donde vimos que tenían problemas, era el problema de capacitación en todas estas variables que son más bien financieras. Entonces estamos haciendo dos cosas: capacitarlos financieramente a través de cursos que le estamos dando para administrar mejor desde el punto de vista financiero su empresa. Y después, segundo, también estamos dando esta asesoría financiera, que son dos grandes debilidades que les vemos en muchos emprendedores para alcanzar su desarrollo. Y eso es justamente estos mismos problemas que tienen, que les gatilla acceder en condiciones financieras que no son favorables. Oye, y ya que estamos hablando de las dificultades de los emprendedores, también tú dijiste que cuando los seleccionaban, los miraban a los ojos, los acompañaban, iban a ver a su empresa, etcétera. Entonces me gustaría que me pudieras decir cuáles son, en el fondo, qué ven, qué es lo que buscan, cuál es la característica de un emprendedor confiable, un emprendedor que va a tener éxito, un emprendedor que uno pueda decir que, digamos, es de menor riesgo. Mira, podemos hablar de dos tipos de empresas. Uno que son las pymes propiamente tal, que son empresas que ya llevan historia. Y ahí es súper importante, cuando uno se va a las pequeñas y medianas empresas que están establecidas, en los años de historia que tengan y cómo lo ha hecho y cómo ellos han podido sortear en otro escenario adverso los problemas, cuando son empresas que ya tienen historia. La primera pregunta es así: ¿cuál es el principal problema que hay tenido y cómo hay superado este obstáculo? Emprendedores o empresarios que han sido capaces de sobrellevar crisis, problemas con algunos proveedores, problemas con algunos clientes, etcétera. O sea, uno ve la historia y cómo ha sido capaz de sobreponerse a los problemas. Y cuando uno va a emprendedores, la primera pregunta que uno le hace, lógicamente, es una empresa que está partiendo, que es un proyecto, entonces tú no le puedes pedir experiencia en la empresa que está partiendo, pero sí uno le puede pedir experiencia en el rubro que lo está haciendo. ¿Cuál es su expertise? ¿Cuál es su ventaja competitiva versus otras compañías? Etcétera. Porque cuando un emprendedor se mete en un rubro, tiene que tener alguna ventaja competitiva versus los demás. Y ahí uno tiene que centrarse en las cualidades o las ventajas competitivas que tiene ese emprendedor en este proyecto. Y lo segundo, yo siempre le digo, ahí uno se fija, cuando hay un emprendedor y hay una empresa nueva, uno más que en la idea, uno está financiando a la persona. Y ahí uno se centra en las variables de la persona. Y en general, en las entrevistas que uno tiene con los emprendedores, te empiezan a hablar de su proyecto, media hora, 45 minutos, y uno lo que está viendo no es calibrando el proyecto, sino uno está viendo cómo la persona se está expresando o está viendo este proyecto. Estamos evaluando mucho más la persona que está detrás que el proyecto en sí mismo. Su capacidad de ver los problemas de su propia idea, de su confianza en la idea, su entusiasmo, su experiencia. ¿Qué es lo que te atrae a una persona para tratar de rescatar eso para nuestros auditores? En el fondo, ¿qué es lo que tienen que buscar? Claro, ¿cómo es la autoevaluación que quizás debería hacerse un... Mira, lo que yo te decía, a mí nos interesa mucho que la persona tenga algún tipo de experiencia en el rubro que se está introduciendo, primero. Después, segundo, en general los emprendedores no fallan porque los proyectos sean malos. Los emprendedores fallan porque dejan de perseverar, dejan de seguir adelante sus proyectos y botan los proyectos a mitad de camino. A mí me interesa mucho que sean perseverantes y que tengan la capacidad para sobreponerse a los problemas. Están involucrados en ese proyecto, porque la probabilidad que ese emprendedor tenga 25 problemas durante su vida van a ser. Y el problema, el desafío de él no está si va a tener o no problemas, sino que cómo los va a sortear. Entonces, la capacidad que tenga este emprendedor para sobreponerse a estos problemas y poder adaptarse a ellos es una de las variables esenciales que nosotros vemos. Ahí tengo un tema, yo digamos, con la sensación de que en el fondo es súper importante, sobre todo en el emprendimiento, la multidisciplinaridad de los equipos, de que haya gente con diferentes expertise y que vengan de diferentes áreas o culturas, que no sean puro, digamos, gente de una sola línea comercial, una forma de ver las cosas. Yo no sé si tú tienes una percepción similar o en realidad no es un factor que ustedes hayan notado que importe. No sé si... Yo creo que es importante siempre tener equipos multidisciplinarios, que existan y que en general que el emprendedor tenga buenos socios, porque otro de los problemas que nosotros hemos detectado, que uno de los problemas principales que hemos tenido por quiebras empresas ha sido por diferencia entre los socios. Claro. Y créeme que es súper importante.
O sea, el grado de eveniencia entre los socios y cómo los dos socios en el tiempo enfrentan los problemas es un tema fundamental. Porque lo que pasa, se pelean los dos socios, queda uno solo, y cuando en vez de ser dos, de uno, lo más probable es que sobrellevar los problemas es bastante más duro. Y hay otra recomendación que siempre le hago a todos los emprendedores, es pensar que las empresas no se pueden financiar solamente en base a deuda. O sea, uno necesita acá levantar capital más deuda. Una empresa que se financia con pura deuda desde un inicio es muy riesgosa. Entonces, es siempre importante para los emprendedores, igual que las empresas de mayor tamaño, tener un balance en cómo se están financiando. Y ahí muchos emprendedores cometen el error de pensar que lo único que los pueden financiar son los bancos. Los bancos y la sociedad de garantía recíproca, que hablamos de los bancos, son un complemento en la estrategia de financiamiento, pero tiene que haber capital y deuda. No puede ser solamente deuda, porque hace que los proyectos sean extremadamente riesgosos cuando se financian con solo deuda. Es un tema de sentido común, pero... Habla del involucramiento también, o sea, que uno ponga algo también es importante. Que uno ponga algo y si es que ellos no lo tienen, que haya un tercero que sea capaz también de creer en ellos y no solamente el banco. Eso es muy importante. Y ahí, pensando en los orígenes de ustedes mismos, de Aval Chile, ¿quiénes fueron los que los apoyaron en esta idea medio loca quizás de avalar a empresas que son de alto riesgo? O que se pensaba que eran de alto riesgo. Tú nos has dicho el default que tienen, ¿cómo están en el pago con ustedes? Bueno, nosotros también partimos como emprendedores. Yo con otro grupo de amigos, montando esta empresa, y levantamos capital con un grupo de ex ejecutivos de banco, que nos pusieron el capital en nuestra empresa para poder echarla a caminar. Adicionalmente nosotros tenemos el apoyo de Corfo también, que nos presta espaldas para poder otorgar avales. Ahora el ratio de default o siniestralidad que tienen las pymes con Aval Chile es bastante más bajo de lo que la gente cree. Nuestro ratio de siniestralidad el año pasado fue del 4% bruto, o sea, significa que esos fueron los pagos que hicimos, pero después cuando vemos las recuperaciones que tenemos, por garantías que nos entregaron los emprendedores o por pagos que nos hicieron las mismas pymes, llegamos al 2,6%. Tema que es bastante razonable. O sea, al final estamos perdiendo un 2,6% de los avales que estamos otorgando. Y en ese sentido, si quisiera dejar un mensaje final como para los auditores, ¿cuál es el mensaje de Aval Chile o tu mensaje? ¿Cómo construimos un Chile mejor? Mira, yo creo que los emprendedores somos el eje fundamental de la economía y la sociedad. Los emprendedores somos los que generamos el empleo, pero no solamente eso. Hoy día en la economía moderna son las pymes y los emprendedores los que están generando la innovación. Entonces tenemos que creer en el emprendimiento, tenemos que creer en la innovación, y eso no pasa porque hay un grupo que crea, sino que las personas tienen que ser capaces de creer que sus proyectos los pueden llevar a cabo. Y diría que en Chile estamos en un paraíso desde el punto de vista que hay instituciones que están apoyando fuertemente a los emprendedores, hay un esfuerzo muy importante por el Estado, por el gobierno para apoyar a los emprendedores, hay una cantidad de proyectos tremendos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá es simplemente salir a aprovechar las oportunidades con mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Y creo que están los instrumentos, están los proyectos, está la economía del país en un buen momento, así que creo que estamos en un momento muy oportuno para emprender. Y esa es mi invitación, a que se animen, que se puede emprender, que hay financiamiento disponible, hay capitales disponibles, y hay un gobierno y un Estado, una Corfo, que está dispuesto a apoyarlo. Bueno, gracias Marco, gracias Diego, un tema fascinante. Nuevamente se nos queda corto de espacio el programa, así que vamos a una pequeña pausa y volvemos con las conclusiones finales. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bueno amigos, volvemos para las conclusiones finales. Marco, yo quedé fascinado con este tema. ¿Se puede transformar una empresa chica en una empresa grande? Ante los bancos, claro. Ante los bancos, en el fondo.
Si tienes una idea y no tienes financiamiento, hay formas de lograrlo, o sea, en ambos casos se puede, si tú existes y quieres crecer, si tú no existes y tienes la idea, también se puede lograr. Lo importante es que alguien crea en ti si es que no tienes plata, si logras que alguna startup crea en ti, en el fondo los avales, la SGR, te pueden avalar y con ese aval vas a conseguir crédito barato. Y bueno, y si ya tienes la empresa funcionando, en el fondo tu historia de cómo solucionaste los problemas te va a permitir surgir. Y en el fondo yo me quedo con que se puede. No sé cuáles son las conclusiones que tú... Está el hecho de tener, bueno, de partida cotizar, o sea, en el fondo lo mismo que con otros temas, otras veces que hemos hablado acá. Tienes que buscar, hay más alternativas que solo la banca. Está la banca y están otras alternativas, están los fondos, están los créditos, están inversionistas ángeles, están en fin, capital semilla, crowdfunding. O sea, tú tienes que ir viendo cuáles son las alternativas y tienes que tomar una decisión bien informada en ese sentido. Y es bueno que, me parece genial, que Aval Chile además haga esta asesoría a los emprendedores. Pero lo más interesante para mi gusto fue el aspecto de que cuando se está evaluando a un emprendedor se ve el equipo y la persona, y eso yo creo que es un tema que uno tiende a omitir o a ignorar, o sea por arrogancia, por creer que yo voy a hacer, no, si yo me la puedo, yo puedo hacer todo, o creer que porque tengo una gran idea la cosa va a resultar sola. No, hay un trabajo, una perseverancia. Una cohesión entre los socios, que también es muy importante. Por lo mismo, claro, y en ese sentido uno tiene que ser súper autocrítico y darse cuenta de qué cosas o qué competencias no tengo, y uno repasar su historia para atrás y ver, oye, parece que no, ahora que lo pienso, nunca me ha resultado fácil llamar a alguien y molestarlo. Quizás no soy un gran vendedor, porque eso requiere estar cateteando, o quizás, sabes que me aburren los números. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ir a hacerse una evaluación propia, ver qué capacidades necesito y buscar un socio que complemente eso. Y en el fondo pensar en el capital humano que tienes, además de tu gran idea y la plata que va a haber para tu empresa. Sí, bueno, eso claves como para el negocio y también claves como a nivel más macro. En el fondo las pymes son las que están generando la innovación, entonces tenemos que ayudarlas. No te quedes con tu idea en el cajón, sácala adelante porque eso crea cosas. Aval Chile está con 150 clientes más o menos creciendo mensualmente. Sí. Y a mí me preocupó eso, por ejemplo, de que el banco como que evalúen, o sea, o prefieran nomás un negocio más, se entiende, es comprensible, pero en el fondo uno esperaría que los bancos vayan desarrollando ya unas áreas dedicadas especialmente a pymes. Algunos ya lo están haciendo. Banco Estado anunció que van a tener una cuenta RUT para emprendedores, etcétera. Entonces, es bueno que se esté dando eso, pero falta todavía en ese sentido. Bueno, falta, y para eso en el fondo nacen estos avales, encontraron esa tal vez falla de mercado que se está solucionando gracias a ello. Así que, bueno, ya saben, avalchile.cl, y para mayor profundidad de esta entrevista, la pueden ver en el definido.cl, entrevistamos a Diego en profundidad y con muchos otros temas de emprendimiento e innovación. Así que gracias amigos, nos despedimos desde aquí, desde los estudios del área de diseño Santo Tomás. Muchas gracias por escucharnos.